La habían condenado al silencio mucho antes de nacer, sentenciada a una vida tejida con sal, olvido, y el olor a pescado podrido que se pegaba al alma. Era Ixchel, una sombra funcional que se movía entre el muelle y una choza de adobe, sus manos agrietadas por las redes, y su mirada perdida en un mar que solo prometía más de lo mismo. Un trabajo sin fin, la resignación de su padre, y un matrimonio forzado con un pescador que laboraría para siempre. Para Puerto Sombrío, ella no era nadie, solo un par de brazos más para destripar la pesca del día. Pero el océano, ese monstruo que devoraba barcas y esperanzas, estaba a punto de escupir en su orilla un desafío y una elección. Nadie, ni siquiera ella misma, sospechaba que la tormenta que amenazaba con destruir su mundo traía consigo la llave de su jaula, un barco de velas negras y un hombre que no veía a una muchacha pobre, sino la furia de una reina. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. La tormenta llegó como un castigo divino, un norte brutal que azotó la costa con la furia de un dios ofendido. Durante la noche, el viento aullaba como un animal herido, y el mar se tragaba la playa, destrozando las barcas de pesca con una violencia ciega. Al amanecer, un silencio denso y pesado cubrió Puerto Sombrío. Los hombres del pueblo, con el rostro pálido y los hombros caídos, contemplaban el desastre desde la orilla, paralizados por la superstición y el miedo. Sus herramientas de vida, hechas añicos. La barca del padre de Ixchel, su único patrimonio, había sido arrastrada por la corriente, y ahora la resaca la empujaba sin piedad contra los afilados acantilados. Los pescadores discutían, rezaban, maldecían al cielo, pero ninguno se atrevía a desafiar las aguas embravecidas. Eran hombres endurecidos por el mar, pero su coraje se había ahogado en mezcal y resignación. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Mientras los hombres se lamentaban, Ixchel, sin pronunciar una sola palabra, se despojó de su rebozo descolorido y se lanzó al agua helada. No hubo vacilación en su gesto, solo una determinación fría y absoluta. Luchó contra las olas gigantescas, que la golpeaban y la hundían, con una fuerza que nadie ni su propio padre sospechaba que poseía. Su cuerpo menudo se convirtió en un arma contra la furia del océano. Usando solo una soga gastada, y su conocimiento íntimo de las corrientes que había observado durante toda su vida, nadó con una precisión animal. Era una danza desesperada entre la vida y la muerte. La multitud en la orilla la observaba en un silencio atónito, sus murmullos ahogados por el rugido del mar. No veían un acto de valentía, sino una locura desvergonzada, una afrenta a las leyes de Dios y de los hombres. Anclado a una distancia prudente de la costa, un barco de velas negras como la noche había observado toda la escena. Su silueta era una anomalía en aquel horizonte de miseria, una promesa de mundos lejanos y peligrosos. Su capitán, un hombre conocido solo como el holandés, no era un pirata de leyendas infantiles, sino un renegado, un exiliado que comerciaba con mercancías prohibidas y despreciaba la hipocresía del mundo civilizado. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices que contaban historias de batallas olvidadas, permanecía impasible. Sus ojos, sin embargo, no veían a una muchacha enloquecida por la desesperación. Vieron algo que él reconocía muy bien. Un coraje puro, una voluntad de hierro forjada en el abandono. Vio en Ixchel no la locura, sino una rabia que él mismo compartía, la furia de aquellos a quienes el mundo había decidido ignorar, hasta que se veían obligados a gritar. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las nubes de la tormenta que se alejaba, el holandés desembarcó. Su presencia en la playa de Puerto Sombrío fue como una grieta en la realidad. Ignoró al cacique local, don Mateo, que lo miraba con desconfianza desde su pórtico, y pasó de largo frente al cura, cuya expresión se endureció al ver al forastero. Se dirigió directamente hacia la choza de adobe donde Ixchel remendaba las velas rotas de la barca salvada. Se detuvo frente a ella, y por primera vez en su vida, alguien la miró directamente a los ojos. Frente a su padre, que temblaba entre el miedo y la confusión, y ante los curiosos del pueblo que se asomaban, el holandés no le ofreció joyas ni monedas. Le ofreció algo mucho más valioso: reconocimiento. Su voz era grave, como el rumor de las profundidades. «El mar no te dio miedo», le dijo, y sus palabras resonaron en el aire cargado de sal. «Te dio rabia. Yo no tengo un pueblo que te ignore, sino una tripulación que respeta esa clase de furia». Ixchel levantó la vista del suelo por primera vez.
sus ojos oscuros fijos en los del extraño. El holandés extendió una mano, no para tomarla, sino como una invitación. Te ofrezco un lugar a mi lado. No en una jaula de seda, sino en un trono de libertad. Te ofrezco un horizonte de oro, pero tendrás que conquistarlo tú misma, con esa misma fuerza que hoy te hizo desafiar al océano. El conflicto se encendió en el acto, brutal e inmediato. Aceptar la mano de aquel paria, de aquel criminal, significaba abandonar para siempre el único mundo que conocía, su prisión invisible. Rechazarla era volver a la sombra, a la condena del silencio. La oferta del forastero cayó sobre Puerto Sombrío como una maldición. De la noche a la mañana, Ixchel dejó de ser invisible. Se convirtió en el centro de todas las miradas, pero no de admiración, sino de desprecio. Las mismas personas que la habían ignorado durante 19 años, ahora la señalaban con el dedo. Las mujeres cuchicheaban a su paso, acusándola de brujería, de haber seducido al diablo con artes oscuras para salvar la barca. Los hombres la miraban con una mezcla de lujuria y resentimiento, como si su acto de coraje hubiera sido una ofensa personal a su masculinidad. Se volvió más visible que nunca, pero solo para ser odiada, para encarnar todo lo que el pueblo temía, lo desconocido, lo incontrolable. Su existencia se convirtió en un espejo que les devolvía su propia cobardía, y no podían soportarlo. La soledad que antes era su refugio, ahora era una celda de aislamiento. El cura, desde el púlpito de su pequeña iglesia de cal, la denunció públicamente. Con voz tronante, habló de la tentación del demonio que llegaba en barcos extranjeros, de las mujeres de virtud frágil que se entregaban a la lujuria y la traición. No mencionó su nombre, pero todos sabían a quién se refería. Ixchel, sentada en el último banco, sintió el peso de cada palabra como una piedra. Las beatas del pueblo, vestidas de luto perpetuo, le escupían al pasar por la plaza, sus rostros contorsionados por una piedad venenosa. Su padre, en lugar de defenderla, se hundió aún más en el mezcal, incapaz de soportar la vergüenza. La hazaña que debió traerle honor, la había convertido en una paria. Estaba atrapada entre el desprecio de su gente, y la promesa de un desconocido, un pirata que le ofrecía un escape tan aterrador como la propia condena. La decisión pesaba sobre sus hombros como el ancla de un galeón. Cada noche se sentaba en la orilla, observando las luces del barco de El Holandés, un lucero negro en la inmensidad del mar. Escuchaba las olas, que ahora parecían susurrarle dos destinos distintos. Uno era el de su madre: casarse, parir hijos, y desvanecerse lentamente hasta que su nombre fuera solo un eco en una tumba sin flores. El otro era un salto al vacío, un viaje hacia lo desconocido a bordo de un barco lleno de hombres rudos, criminales y renegados. ¿Qué era más peligroso? ¿La violencia visible de los piratas, o la violencia silenciosa y asfixiante de su pueblo? Su mano rozó el pequeño collar de conchas que había hecho de niña, el único vestigio de una inocencia perdida. Era todo lo que tenía de su pasado. La oferta de El Holandés era un futuro, incierto y brutal, pero un futuro al fin. Finalmente, al tercer día tomó una decisión. No hubo lágrimas ni despedidas. Al amparo de la oscuridad, justo antes del amanecer caminó hacia la playa. Llevaba consigo solo el collar de conchas y la ropa que vestía. Su padre roncaba, sumido en un sueño etílico del que quizás nunca despertaría por completo. No le dejó una nota. ¿Qué podría decirle? Las palabras nunca habían sido su fuerte. Su único lenguaje era la acción. Remó en un pequeño bote hacia el barco de velas negras, su figura una silueta solitaria contra el lienzo gris del alba. Al subir a bordo, la tripulación multicultural y anárquica la recibió con un silencio expectante. Eran hombres de todas las razas y procedencias, unidos por el exilio y el desprecio a la ley. El holandés la esperaba en el puente de mando, con una leve sonrisa en los labios. No le preguntó si estaba segura. Simplemente asintió. La vida a bordo del Espectro era un asalto a los sentidos. El olor a sal y pescado podrido fue reemplazado por el de la brea caliente, el ron derramado y el sudor de hombres que no conocían patria. El suelo firme de adobe fue sustituido por la madera viva de la cubierta, que crujía y se quejaba bajo sus pies descalzos, en un balanceo perpetuo. Los primeros días, Ixchel apenas se movió de un rincón cerca del mástil, una sombra entre las sombras de las velas. Su rebozo descolorido fue cambiado por unos pantalones de lona y una camisa ancha,
ropas de hombre que olían a mar y a libertad. Su silencio ya no era el de la sumisión sino el de la observación. Estudiaba a la tripulación, sus tatuajes, sus cicatrices, el mosaico de idiomas que se mezclaban con el viento. Se aferraba a su collar de conchas por la noche, el único ancla a un pasado que dolía, pero que era suyo. El holandés no le mostró piedad ni condescendencia. Su tutela era un bautismo de fuego. No le hablaba de su pasado ni le preguntaba por sus heridas. Le exigía presente. Le enseñó a leer las estrellas, no como poesía, sino como un mapa de supervivencia. La ponía a prueba, pidiéndole que interpretara el color del agua o la forma de las nubes, y ella respondía con la sabiduría innata de quien ha dialogado con el océano toda su vida. Su voz, al principio un susurro que se perdía en el viento, fue ganando peso, volviéndose un instrumento de precisión. La corriente gira al sur tras el cabo, decía, y los hombres que al principio la miraban con recelo, empezaron a escuchar. No era la mujer del capitán, era una herramienta valiosa, un oráculo del mar. Su valor no residía en su historia, sino en su instinto. La herida de Puerto Sombrío no cicatrizó, se convirtió en combustible. Cada recuerdo del desprecio, cada escupitajo de las beatas, cada mirada lasciva de los hombres, se transformaba en una brasa que ardía en su interior. Esa rabia silenciosa la empujaba a aprender más rápido, a tirar de las cuerdas con más fuerza, a subir más alto por los obenques. Sus manos, antes marcadas por las espinas del pescado, ahora se cubrían de los callos del trabajo duro en el barco, cicatrices de una nueva identidad. Su postura cambió. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la espalda recta, absorbiendo el vaivén del barco como si fuera su propio latido. Su mirada, antes perdida en un horizonte de miseria, ahora escrutaba el mar en busca de oportunidades, de presas, de rutas de escape. La niña invisible estaba muriendo para dar paso a la mujer que había encontrado su timón. El primer asalto no fue una batalla gloriosa, sino un asunto brutal y veloz. Un barco mercante, cargado de sedas y especias, sorprendido en la niebla del amanecer. La tripulación del Espectro invadió su cubierta como una plaga de fantasmas, su violencia eficiente e impersonal. Ixchel observó desde el puente, con las manos apretadas en la barandilla, mientras los gritos se ahogaban en el mar. Vio el robo, pero también una extraña justicia comunal en el reparto del botín. Sintió un vértigo nauseabundo, el choque entre la libertad que anhelaba y el precio que ésta exigía. No era la furia limpia del océano. Era la codicia humana, fría y afilada como un cuchillo. El holandés la observaba de reojo, su rostro una máscara de indiferencia, dejando que el horror la bautizara sin ofrecerle el más mínimo consuelo o justificación. Esa noche, la cubierta olía a ron y a victoria sangrienta. La tripulación celebraba con un fervor salvaje, pero Ixchel se mantenía apartada, con el sabor a ceniza en la boca. El holandés se le acercó, no con suavidad, sino con la dureza de un maestro forjador. La libertad no es un regalo, es una conquista, le dijo, su voz, un murmullo grave por encima de la música tosca. El mundo que dejaste te mataba lentamente, con desprecio. Este mundo te exige que mates para vivir. No hay un tercer camino para gente como nosotros. Le tendió un catalejo de latón, pesado y frío. Deja de mirar con los ojos de la esclava que fuiste, mira con los ojos de la reina que puedes ser. Encuentra tu propio norte en este mapa de sangre y oro, o ahógate en la moral de tus carceleros. No fue con un arma en la mano como encontró su lugar, sino con el mar en la sangre. Durante una persecución por parte de un navío de la Armada, cuando la captura parecía inminente, fue su voz la que se alzó sobre el pánico. A estribor. Hay un canal oculto tras las rocas. Conocía esas costas como la palma de su mano agrietada. Guió al Espectro a través de un laberinto de arrecifes afilados donde el buque de guerra no se atrevió a seguir, llevándolos a una cala secreta que solo las leyendas locales mencionaban. Ese día, el respeto de la tripulación cambió. Dejaron de verla como la protegida del capitán, y empezaron a verla como su brújula, su talismán. Su valor no estaba en la violencia, sino en una sabiduría más antigua y profunda, una que salvaba vidas en lugar de tomarlas. La noticia llegó como un fantasma del pasado, traída por un comerciante de perlas que hizo negocios con el holandés, en una isla sin ley. El hombre, al reconocerla, le contó la historia de Puerto Sombrío.
Don Mateo, el cacique, había utilizado su fuga y deshonra como pretexto. Acusó a su padre de complicidad con piratas, lo despojó de su tierra y su barca, y lo arrojó a una celda improvisada en el ayuntamiento, dejándolo pudrirse. El holandés fue tajante. Arriesgar el barco y la tripulación por una venganza personal era una locura, una violación de su código. Esa vida ya no es la tuya, Ixchel, le dijo con una frialdad que la hirió más que cualquier golpe. Tu lealtad ahora es para con este barco. Pero la vio aferrarse a su collar de conchas, la rabia encendiéndose de nuevo en sus ojos. Se plantó ante la tripulación esa misma noche, bajo la luz cruda de los faroles. No suplicó, no lloró. Su voz, ahora firme y clara, resonó en la cubierta silenciosa. No os pido que luchéis por mi padre, comenzó, mirando a cada hombre a los ojos. Os pido que luchéis contra Puerto Sombrío. Contra los Don Mateo y los curas de este mundo. Contra los hombres que os llamaron bastardos, criminales y parias. Contra el mismo sistema que os escupió y os obligó a buscar refugio en este barco. Puerto Sombrío no es mi pasado, es el espejo de todos los vuestros. Les ofreció no una venganza, sino una declaración. Atacar al pueblo no era un favor personal, era un acto de guerra contra la tiranía que todos ellos habían sufrido. Un murmullo de asentimiento recorrió la cubierta. El holandés sonrió levemente en la sombra. El asalto fue quirúrgico, una tormenta silenciosa bajo el manto de la noche. Liderados por Ixchel, no saquearon las chozas de los pescadores. Golpearon el corazón del poder. Liberaron a su padre, un hombre quebrado que apenas la reconoció. Luego, se enfrentaron a Don Mateo y al cura en la plaza del pueblo. No hubo espadas, solo la verdad desnuda. Ixchel, con el catalejo en la mano como un cetro, les devolvió cada humillación, cada palabra de desprecio, no con violencia, sino con el poder de quien ya no tiene miedo. Los despojaron de su autoridad, no de sus vidas, dejándolos expuestos y humillados ante la misma gente que habían oprimido. La justicia poética era más afilada que cualquier acero. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. No se quedó. Su padre, con la dignidad recién devuelta, eligió un exilio tranquilo en un pueblo vecino, lejos del mar que tanto le había quitado. Ixchel entendió que su camino ya no era junto a él. Regresó al espectro asterisco, no como una hija que busca venganza, sino como una líder que había reclamado su soberanía. El holandés la esperaba en el puente de mando y, sin decir una palabra, le cedió el timón. El trono de oro nunca había sido un asiento de lujo, sino esa pieza de madera pulida por las tormentas, la libertad de elegir el rumbo. Mientras el barco se alejaba de la costa, dejando atrás para siempre Puerto Sombrío, ella miró hacia el horizonte infinito, su rostro bañado por la primera luz del alba, el collar de conchas en su cuello y la brújula en su mano. La tormenta llegó como un castigo divino, un norte brutal que azotó la costa con la furia de un dios ofendido. Durante la noche, el viento aullaba como un animal herido, y el mar se tragaba la playa, destrozando las barcas de pesca con una violencia ciega. Al amanecer, un silencio denso y pesado cubrió Puerto Sombrío. Los hombres del pueblo, con el rostro pálido y los hombros caídos, contemplaban el desastre desde la orilla, paralizados por la superstición y el miedo. Sus herramientas de vida, hechas añicos. La barca del padre de Ixchel, su único patrimonio, había sido arrastrada por la corriente, y ahora la resaca la empujaba sin piedad contra los afilados acantilados. Los pescadores discutían, rezaban, maldecían al cielo, pero ninguno se atrevía a desafiar las aguas embravecidas. Eran hombres endurecidos por el mar, pero su coraje se había ahogado en mezcal y resignación. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Mientras los hombres se lamentaban, Ixchel, sin pronunciar una sola palabra, se despojó de su rebozo descolorido y se lanzó al agua helada. No hubo vacilación en su gesto, solo una determinación fría y absoluta. Luchó contra las olas gigantescas, que la golpeaban y la hundían, con una fuerza que nadie, ni su propio padre, sospechaba que poseía. Su cuerpo menudo se convirtió en un arma contra la furia del océano. Usando solo una soga gastada y su conocimiento íntimo de las corrientes que había observado durante toda su vida, nadó con una precisión animal. Era una danza desesperada entre la vida y la muerte. La multitud en la orilla la observaba en un silencio atónito, sus murmullos ahogados por el rugido del mar. No veían un acto de valentía, sino una locura desvergonzada, una afrenta a las leyes de Dios y de los hombres.
La vida a bordo del asterisco espectro asterisco era un asalto a los sentidos. El olor a sal y pescado podrido fue reemplazado por el de la brea caliente, el ron derramado y el sudor de hombres que no conocían patria. El suelo firme de adobe fue sustituido por la madera viva de la cubierta, que crujía y se quejaba bajo sus pies descalzos en un balanceo perpetuo. Los primeros días, Ixchel apenas se movió de un rincón cerca del mástil, una sombra entre las sombras de las velas. Su rebozo descolorido fue cambiado por unos pantalones de lona y una camisa ancha, ropas de hombre que olían a mar y a libertad. Su silencio ya no era el de la sumisión, sino el de la observación. Estudiaba a la tripulación, sus tatuajes, sus cicatrices, el mosaico de idiomas que se mezclaban con el viento. Se aferraba a su collar de conchas por la noche, el único ancla a un pasado que dolía, pero que era suyo. El holandés no le mostró piedad ni condescendencia. Su tutela era un bautismo de fuego. No le hablaba de su pasado ni le preguntaba por sus heridas. Le exigía presente. Le enseñó a leer las estrellas, no como poesía, sino como un mapa de supervivencia. La ponía a prueba, pidiéndole que interpretara el color del agua o la forma de las nubes, y ella respondía con la sabiduría innata de quien ha dialogado con el océano toda su vida. Su voz, al principio un susurro que se perdía en el viento, fue ganando peso, volviéndose un instrumento de precisión. La corriente gira al sur tras el cabo, decía, y los hombres que al principio la miraban con recelo, empezaron a escuchar. No era la mujer del capitán, era una herramienta valiosa, un oráculo del mar. Su valor no residía en su historia, sino en su instinto. Los días se convirtieron en un duelo de silencio sobre la cubierta del asterisco espectro asterisco. El holandés intentaba enseñarle a navegar con la frialdad de un geómetra, desplegando cartas náuticas que para ella eran solo papel manchado. La derrota se traza aquí, decía él, su dedo golpeando el pergamino. Pero Ixchel se negaba a aprender su lenguaje de líneas y números. Apartaba la vista del mapa y la clavaba en el horizonte, leyendo las arrugas del agua, el color del cielo, el vuelo de los pájaros. Su sabiduría era una herencia de sal, no de tinta. En un gesto de frustración, él levantó la mano para señalar con más fuerza una corriente en el papel, pero la dejó suspendida en el aire, interrumpida. En ese tenso silencio, con la tripulación observando, ella habló, su voz apenas un murmullo. La corriente cambió. El viento viene del oeste. Él la ignoró, hasta que el barco se estremeció, atrapado en el giro que solo ella había anticipado. Una noche, una tormenta menor sacudió el barco, un eco lejano de la que había destruido su mundo. El viento no aullaba, pero gemía, y la lluvia no castigaba, sino que lloraba sobre la madera. Ixchel no sintió miedo. Sintió una rabia helada, una memoria física que se apoderó de sus músculos. Se movió por la cubierta como un espectro, asegurando cabos con una ferocidad que hizo que incluso los piratas más curtidos se apartaran. El holandés la observó desde el puente de mando, reconociendo la sombra de Puerto Sombrío en sus ojos desorbitados. Cuando la calma regresó, se le acercó en la penumbra. «Esa furia te salvó entonces», dijo, su voz grave como el mar profundo. «No dejes que te ahogue ahora». Más tarde, encontró junto a su catre un pequeño tarro de ungüento, para las quemaduras de las cuerdas en sus manos. No hubo agradecimiento, pero a la mañana siguiente, el olor a hierbas medicinales se mezclaba con el de la sal en su piel. La guerra entre ellos se trasladó a la cabina del capitán, un santuario de libros y mapas que olía a mundos lejanos. Él la encontró una tarde trazando con el dedo las letras de un título, su rostro una mezcla de anhelo y vergüenza. El analfabetismo era la última cadena que la ataba a Puerto Sombrío. Sin una palabra, él se sentó y comenzó a enseñarle, no las estrellas, sino las palabras. Las lecciones eran un campo de batalla. La impaciencia de él chocaba con el orgullo herido de ella. Una noche, tras una sesión particularmente tensa, ella dejó sobre su escritorio una concha de su viejo collar, pulida hasta brillar como una perla. Era una ofrenda de su mundo silencioso. A la mañana siguiente, junto a la concha, encontró un cuchillo de marinero, simple y funcional. No un arma, sino una herramienta. Un símbolo de autonomía en el mundo de él, un pacto mudo de intercambio. El cambio se hizo palpable durante una calma chicha, anclados en una cala de aguas turquesas. La mayor parte de la tripulación había bajado a tierra, dejando el asterisco espectro asterisco sumido en un silencio casi sagrado.
Él pulía su sextante en el castillo de popa. Ella, sentada en la cubierta, remendaba una vela con puntadas pequeñas y precisas. Sus movimientos, antes discordantes, ahora fluían en un ritmo compartido, una coreografía de supervivencia aprendida. Él levantó la vista, y la observó. Su mirada ya no era la del capitán, que evalúa un activo, ni la del mentor que juzga a una alumna. Era más larga, despojada de propósito, y por primera vez, parecía ver a la mujer forjada por el mar, no solo a la superviviente. Ixchel sintió el peso de esa mirada, y alzó la suya, sosteniéndola un instante más de lo necesario. No había promesa, solo un reconocimiento profundo, la aceptación de que eran dos soledades que habían encontrado un extraño puerto. El asalto fue quirúrgico, una tormenta silenciosa bajo el manto de la noche. Liderados por Ixchel, no saquearon las chozas de los pescadores. Golpearon el corazón del poder. Liberaron a su padre, un hombre quebrado que apenas la reconoció. Luego, se enfrentaron a don Mateo y al cura en la plaza del pueblo. No hubo espadas, solo la verdad desnuda. Ixchel, con el catalejo en la mano como un cetro, les devolvió cada humillación, cada palabra de desprecio, no con violencia, sino con el poder de quien ya no tiene miedo. Los despojaron de su autoridad, no de sus vidas, dejándolos expuestos y humillados ante la misma gente que habían oprimido. La justicia poética era más afilada que cualquier acero. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. No se quedó. Su padre, con la dignidad recién devuelta, eligió un exilio tranquilo en un pueblo vecino, lejos del mar que tanto le había quitado. Ixchel entendió que su camino ya no era junto a él. Regresó al espectro asterisco, no como una hija que busca venganza, sino como una líder que había reclamado su soberanía. El holandés le esperaba en el puente de mando, y sin decir una palabra, le cedió el timón. El trono de oro nunca había sido un asiento de lujo, sino esa pieza de madera pulida por las tormentas, la libertad de elegir el rumbo. Mientras el barco se alejaba de la costa, dejando atrás para siempre Puerto Sombrío, ella miró hacia el horizonte infinito, su rostro bañado por la primera luz del alba, el collar de conchas en su cuello y la brújula en su mano. La noticia llegó como un fantasma del pasado, traída por un comerciante de perlas que hizo negocios con el holandés en una isla sin ley. Don Mateo el cacique había utilizado su fuga y deshonra como pretexto. Acusó a su padre de complicidad con piratas, lo despojó de su tierra y su barca, y lo arrojó a una celda improvisada en el ayuntamiento, dejándolo pudrirse. El holandés fue tajante. Arriesgar el barco y la tripulación por una venganza personal era una locura, una violación de su código. Esa vida ya no es la tuya. Ixchel, le dijo con una frialdad que la hirió más que cualquier golpe. Pero la vio aferrarse a su collar de conchas, la rabia encendiéndose de nuevo en sus ojos. No suplicó. Se plantó ante la tripulación esa misma noche, bajo la luz cruda de los faroles, y su voz resonó en la cubierta. Puerto Sombrío no es mi pasado, dijo, es el espejo de todos los vuestros. El asalto fue quirúrgico, una tormenta silenciosa bajo el manto de la noche. Liderados por Ixchel, no saquearon las chozas de los pescadores. Golpearon el corazón del poder. Liberaron a su padre, un hombre quebrado que apenas la reconoció en la penumbra, su mirada vacía un abismo de dolor. Luego, se enfrentaron a don Mateo y al cura en la plaza del pueblo, desarmados pero invencibles. No hubo espadas, solo la verdad desnuda. Ixchel, con el catalejo en la mano como un cetro, les devolvió cada humillación, cada palabra de desprecio, no con violencia, sino con el poder, de quien ya no tiene miedo. Los despojaron de su autoridad, no de sus vidas, dejándolos expuestos y temblorosos, ante la misma gente que habían oprimido. La justicia poética era más afilada que cualquier acero. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. No se quedó. Su padre, con la dignidad recién devuelta, eligió un exilio tranquilo en un pueblo vecino, lejos del mar que tanto le había quitado y tanto le había dado. Ixchel entendió que su camino ya no era junto a él, que las anclas del pasado debían soltarse para que ambos pudieran navegar. Regresó al espectro asterisco, no como una hija que busca venganza, sino como una líder que había reclamado su soberanía. El holandés la esperaba en el puente de mando, y sin decir una palabra, se hizo a un lado y le cedió el timón.
El trono de oro nunca había sido un asiento de lujo, sino esa pieza de madera pulida por las tormentas, la libertad de elegir el rumbo. Mientras el barco se alejaba de la costa, dejando atrás para siempre Puerto Sombrío, ella aferró la rueda, su rostro bañado por la primera luz del alba, el collar de conchas en su cuello, y el horizonte infinito en sus ojos. Su mano se cerró sobre la madera del timón, sintiendo cada cicatriz y cada tormenta que lo habían pulido hasta convertirlo en un cetro. El collar de conchas, frío contra su piel, ya no era un ancla, sino una brújula que apuntaba hacia adentro. El oro prometido nunca estuvo en un cofre ni en el horizonte lejano que se abría ante ella. Estaba en la rabia que la hizo saltar al agua, en el silencio con el que aprendió a leer el mundo, en el poder de reclamar un nombre que le habían negado. El mapa ya no estaba en las estrellas, sino en la sal que aún recordaba su piel. ¿Y tú, cuando el mundo te condena al silencio, tienes el coraje de convertir tu grito en un timón?